decir que estamos en la prehistoria de los derechos humanos, ya que si bien existieron posturas filosóficas, creo que le movió, doctor, y ya no se ve todo. ¿No se ve el documento? ¿Ya? Es que se ve movido así para un lado, se corta. A ver, déjame ver si le moví algo por acá. Ajá. Es que lo puse a grabar, pero a ver si no lo vuelvo a subir. ¿Ya? Si le puede hacer poquito zoom out. A ver. Ya que... eh, A ver. ¿Sí? Ahí se alcanza a ver. Es que está medio... No, ¿Sí? es que se ve muy hacia la izquierda y corta la parte de la derecha. Ajá. A ver. ¿Ahí? Sí hay, Perfecto. Muy bien. gracias. Ok, adelante, por favor. Los derechos humanos son entonces una categoría histórica que nace en el tránsito a la modernidad y crece en el seno del iluminismo. Surgieron en una determinada circunstancia. Antes de este periodo podríamos decir que estamos en la prehistoria de los derechos humanos, ya que si bien existieron posturas filosóficas que postularon el tema de la dignidad humana y existían derechos así entre estos eran llamados privilegios, Claro. Eran así, entrecomillados. Ajá. entrecomillados, estos eran más bien privilegios, es decir, prerrogativas ganadas por ciertos estamentos o grupos sociales estamentales al príncipe, pero que no eran iguales para todos los miembros de la sociedad. La idea de que los hombres tienen derechos innatos correspondientes a su naturaleza propia hunde sus raíces en el yusnati- yusnaturalismo racionalista del siglo XVIII. La Declaración de los Derechos del Estado de Virginia de 12 de junio de 1776, la Declaración de Independencia Norteamericana del 4 de julio de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano aprobada por la Asamblea de la Revolución Francesa el 26 de agosto de 1789 son las primeras manifestaciones a favor de una serie de reclamos que tendrían que ver con las relaciones que el hombre individualmente considerado establece con los poderes públicos, la libertad, la seguridad jurídica, la igualdad, la propiedad, la posibilidad de alcanzar la felicidad de los pueblos. Detrás de estas históricas declaraciones de derechos estaba la filosofía justnaturalista, cuyos conceptos se sustentan en una idea central: el hombre individualmente considerado es poseedor de derechos naturales, es decir, derechos que le son propios desde antes de entrar a formar parte de la sociedad, del estado de sociedad. Tales derechos son reconocibles por medio de la razón y la comunidad, es decir, la sociedad y el Estado debe de respetarlos. Estos derechos son anteriores a la formación del Estado mismo, le anteceden. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, entonces ya tenemos aquí una idea importante sobre lo que son los derechos humanos. Obviamente no les voy a preguntar nada de memoria ni les voy a preguntar ningún concepto literal, pero sí me interesa que tengan la información a la mano porque vamos a estar hablando del origen de los derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí hay algunos documentos que necesito que obviamente sepan que existen, que los deben de conocer, que deben de anotarlos por ahí. No sé si quieren hacer algún resumen o quieren hacer algún cuadro sinóptico, los pueden consultar, obviamente, la idea es que los tengan a la mano cuando se haga alguna pregunta en concreto de algunos documentos importantes a través de la historia que han generado avances en materia de derechos humanos. Entonces, de manera obligada, la Declaración de Derechos del Estado de Virginia, ¿no? La Declaración de la Independencia Norteamericana, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, así como la Revolución Francesa.
Estos documentos tienen que conocer que existen, que son las raíces históricas. Vamos a hablar obviamente de ellos más adelante, pero ahorita que sepan que es un antecedente desde los primeros indicios, que fue de 1776, que es cuando ya propiamente se empieza a hablar más de una figura jurídica, más que otra cosa, figura jurídica. Ahora, vámonos también a la parte, si en algún momento se les pregunta o estamos hablando de derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? Esa es una idea muy amplia, muy general, muy complicada, desde lo que veíamos en la materia de argumentación jurídica de qué era el derecho. Bueno, aquí nos metemos en temas todavía de mayor profundidad. Y bueno, ¿y qué son los derechos humanos? Debemos de tener una base fundamental. Entonces, para efectos de llegar a un contenido más sólido en relación a los derechos humanos, les pediría que tomaran en cuenta lo que se acaba de leer ahorita como conceptos generales. Insisto, si quieren hacer un resumen, si quieren tenerlo como un cuadro sinóptico, pero saquen las ideas fundamentales, ¿no? Se entiende por derechos humanos aquellos derechos del ser humano. Primer punto. Los tiene por ser inherentes al ser humano, por simplemente tener la condición de ser humano, ¿ok? Entonces, bajo esta primera premisa, no puede haber exclusivamente ninguna restricción más que las propias que me son dadas por el simple hecho de ser persona, ¿no? Considerando al individuo que es miembro del género humano, que tiene dignidad, ojo, ya habíamos platicado, que tiene dignidad y que es el valor propio de su naturaleza. Radica en estos derechos que finalmente son universales, esto es inalienable a la persona humana y que lo que va haciendo el derecho un poco es darle la figura normativa, la protección constitucional, la protección de convencionalidad, generar tratados internacionales o acuerdos o pensadores que puedan darle lustre, ¿no? Que puedan tratar de darle forma a estos derechos humanos. Pero que quede claro, al hablar, al tratar de entender, sin dar una definición vasta y completa, pero al hablar y entender los derechos humanos, son aquellos derechos que le son propios al individuo por su propia razón de ser, ¿sí? Por su propio hecho de pertenecer a la naturaleza humana. Y entonces aquí hablamos de algunas posturas que vamos a hablar sobre la postura jus naturalista, la jus positivista, la jus filosófica, que tiene mucho que ver con esta visión de carácter filosófico para poderlos analizar y poderlos comprender, ¿no? Entonces, dentro de esta primera fase, me interesa mucho que entiendan cómo surge que estos derechos no los otorga el Estado, primer factor fundamental, no los otorga el Estado. La sociedad y el Estado deben de respetarse. Estos derechos, aquí es bien importante, estos derechos son anteriores a la formación del Estado mismo. Entonces, por ejemplo, Fer, ¿cuál sería el papel propiamente del Estado en el Estado moderno? ¿Qué deberíamos entender en materia de derechos humanos en el Estado moderno? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado, Fer? Su protección, bueno, protegerlos y hacerlos valer. Claro, su protección, su tutela, su respeto, su educación, que es todo lo que nos consagra el artículo primero de la Constitución. Entonces, que quede clarísimo, el Estado jamás me va a otorgar estos derechos humanos. La obligación del Estado es siempre protegerlos, toda vez que antes de que existiera la figura del Estado, ya tenía yo estos derechos. Hay que ver todo lo que hay alrededor del contexto, ojo, de la protección de esos derechos tutelados por el orden jurídico. Eso es lo que tenemos que visualizar y vamos caminando en ese orden de ideas, ¿no? Entonces, la persona es el centro de los derechos humanos, y la persona es la parte medular y sobre todo el poder público ha de hallar los límites a su ejercicio en la libertad y la igualdad de los hombres. Acuérdense que hay un factor fundamental en materia de derecho humano. ¿Tengo derechos humanos? Por supuesto, pero estos deben de hallar límites en su ejercicio de libertad y de igualdad entre los hombres. Quiere decir que no habría una violación a mis derechos humanos si cohabito en una sociedad donde también existen otros derechos de otras personas que se pueden contraponer con los mismos. Lourdes, ¿tendrás algún ejemplo de esto que nos puedas, para ver si quedó claro? ¿De qué manera podemos establecer que tenemos derechos humanos, pero también entender que deben de existir derechos
y hasta cierto punto límites en el ejercicio, tomando en cuenta las libertades y la igualdad de todos los hombres. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Un ejemplo de los derechos humanos que no limiten a otros, ¿o cómo? No, un ejemplo, un caso de los derechos humanos que puedan hallar sus límites en el ejercicio de otras libertades e igualdades con otros hombres. Entonces, tengo derechos humanos, pero también debo entender que existen límites para generar el respeto a otro tipo de derechos humanos, ¿no? Ok. Pues, ay, no se me ocurre nada ahorita. ¿Qué derechos, te voy orientando, qué derechos crees que puedan ser limitados al momento que se van afectados otras personas en el ejercicio de mis derechos? Podría ser la libertad. Ujú. O sea, por ejemplo, pues yo tengo libertad, pero hasta cierto punto donde no afecte ese mismo derecho de otras personas. Ok, muy bien. ¿Sí? ¿Algún caso en concreto de libertad? ¿Es correcto lo que tú dices? Pues no puede ser como, por ejemplo, lo de las marchas feministas y todo eso, que Ujú, pues ellas están ejerciendo como su derecho, ujú. pero a la vez también están dañando los derechos de otros, como por ejemplo los de los locales o así que están en el centro que les rompen los vidrios o cosas así. Exacto. Muy bien. Y de hecho es muy buen ejemplo, porque nadie me puede, o sea, tengo mi derecho como mujer, como feminista, a pronunciarme y tratar de alzar la voz de todo lo que la mujer ha sido víctima por años, ¿no? Eso está muy bien. Pero efectivamente el ejemplo es muy claro. No sé si supieron, hubo un caso en la Ciudad de México de una marcha donde, pues creo que salió inclusive por ahí algunos reportajes donde solamente era para mujeres, ¿no? Y que si veían a un hombre lo agredían y lo insultaban le decían machista y acosador y no sé cuántas cosas. Entonces, pues por supuesto que hay de todo en todas partes, eso me queda clarísimo, pero no puedo afectar mis libertades con otras libertades. Imagínense que yo no pueda transitar porque una mujer feminista me está agrediendo por ejercer su derecho a manifestarse públicamente en pro del feminismo, ¿sí? No sé si en este sentido hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. ¿No? ¿Queda claro? No, licenciado, todo Ok. claro. Muy bien, entonces, para que vean cómo vamos avanzando en el entendimiento, no me interesa que se aprendan definiciones, me interesa que razonemos lo que ya se ha escrito, lo que se ha dicho y que lo vayamos aterrizando en situaciones concretas que nos van a ayudar a entender este contexto, ¿no? Muy bien, Luisa, por favor, ¿podemos leer esta parte? La página 5, lo que está subrayado, por favor. Sí, permítame tantito. Ujú. Solo lo que está subrayado, ¿verdad? Sí, por favor. Luego del genocidio provocado por los nazis, cuando los gobiernos nacionales y sus representantes en los organismos internacionales llegaron a la conclusión de que el tema no era solo un asunto interno de los estados, sino también una necesidad imperante de toda la humanidad, de esta reflexión surgirían la Carta de la ONU, suscrita en 1945 a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948. Con ellas aparece una noción internacional de los derechos humanos que se convirtió en marco de referencia para que las naciones y los ciudadanos del mundo buscaran adecuar en sus propias realidades. Ok, muchas gracias. Tú misma, Luisa, ¿qué importancia tendría el conocer primero los antecedentes? ¿Sí recuerdas un poco lo que pasó en Alemania? ¿Qué pasó con los nazis? ¿Sí recuerdas un poquito, Luisa, de eso? Sí, Ok. em, Fue un genocidio, mataron a mucha gente inocente, ¿no? Hitler, pues obviamente un estadista muy radical, consideraba que los alemanes eran una raza superior y cuántas muertes no generaron, sobre todo a los judíos, y cómo los humillaron y los maltrataron.
Entonces, en ese orden de ideas se hace una conciencia mundial a raíz precisamente de los genocidios cometidos por Hitler, y que no era solamente una decisión de estados, sino que aquí es cuando nace la necesidad de generar una protección a nivel internacional entre los estados. Y surgen dos documentos que es importantísimo que sepan que existen, que los vamos a estar trabajando y que se los voy a estar pidiendo que consultemos de manera recurrente. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dos fechas fundamentales, 1945 y 1948. Vean toda la transición que existe desde la propia naturaleza del ser humano, que ya dijimos, desde cuándo existe el ser humano y desde cuándo empieza a haber la inquietud de generar un derecho internacional de los derechos humanos. No sé si quieras hacer algún comentario, Luisa, en relación a esto que acabas de leer. No, doctor, pues solo lo que usted dice, que es muy importante conocer los antecedentes de, o sea, como el por qué surgieron todas estas protecciones. Sobre todo en el ámbito internacional, ¿no? Que esa es la parte muy importante. En el ámbito internacional, partiendo de la idea de que necesitamos hacer frente común, porque la persona humana es el centro de los derechos humanos y no puede estar al arbitrio de las decisiones políticas de los estados, ¿no? Entonces, todo esto les pido, por favor, que le echen un ojo. Obviamente, ahorita estamos analizando los puntos centrales. Les pido, porque les voy a hacer preguntas específicas de todo el documento, pero esto particularmente que les subrayé son cosas que me interesa que vean cómo o cuál va a ser el análisis que hagamos en cada una de estas reflexiones de puntos importantes, ¿no? Carlos, Doctor, sí, adelante. perdón, una duda. En el documento que nos mandó viene así subrayado Sí, para tener como una idea más clara de qué es lo que es como principal. sí, sí, está subrayado. Ok. Este mismo documento es el que le subí, y si por alguna razón no viniera, se los envío igual por correo, pero sí, sí, Ok. viene subrayado, sí. Muchas gracias. No de qué. A ver, Carlos, por favor, si pudiéramos leer estos dos parrafitos, por favor, uno de los motores de esos avances. Sí, uno de los motores de esos avances sería precisamente la creación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Surgía del seno del Consejo Económico y Social en 1946. Con su trabajo fue posible poco a poco consolidar instrumentos internacionales de tutela en materia de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1848, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la misma fecha, el Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, que entró en vigor hasta el 23 de marzo de 1976, y el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, adoptado el 15 de diciembre de 1989. A pesar de que la Declaración de 1948 fue un tratado internacional en sentido estricto, la costumbre jurídica le ha dado a este instrumento el referente fundamental para la interpretación de los otros instrumentos de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que si tienen naturaleza obligatoria al no ser un pacto o convención, carece de carácter vinculante de estos, pero su valor moral y político le dio un carácter obligatorio como una expresión de la costumbre internacional, y en la materia convirtiéndose así en un verdadero mito universal e intocable, y cuyo obligado respecto se invoca constantemente. La declaración y otros instrumentos han contribuido sin duda alguna al fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, al anterior de las naciones de todo el mundo, y al avance en el establecimiento de medidas constitucionales y de normatividad menor para garantizarlos y el crecimiento mismo
del repertorio de derechos humanos disponible. Muy bien, muchas gracias. Entonces, de aquí sacamos puntos que por favor les pido que también tomen mucha atención, porque nos va a abrir un esquema fundamental de lo que ya hemos comentado y para entender todo el contexto general. Entonces, se avanza, ¿no? Se crea la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vean las fechas: 1946. eh, en la idea de generar una costumbre internacional en materia de derechos humanos que no son vinculantes, pero que sí es una costumbre internacional. Eh, a ver si alguien me puede comentar qué debilidades y qué fortalezas podría tener en aquel momento la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional. ¿Quién me puede comentar algo? Podrían ser las limitantes geográficas, porque, pues, o sea, si bien es una comisión internacional, siento Ajá, que en esas épocas no había como tanta facilidad en la comunicación, en el ajá, intercambio de información. ajá. Ok. Quizás ahora por las nuevas tecnologías, pues resulta un poco más sencillo que antes. Sí, imagínate, 1946, ¿no? O sea, entiendo que efectivamente la parte tecnológica, pues no, no era una herramienta en ese momento. Ok, muy bien. ¿Algún otro punto importante en relación a la creación de esta Comisión de Derechos Humanos surgido en el ámbito de la protección de los derechos humanos a nivel internacional y sobre todo generando una costumbre internacional como un pacto moral? ¿Quién les invita a reflexionar esto también? ¿Qué creen que haya sido el papel o cuál haya sido el papel de una Comisión de Derechos Humanos de la ONU en ese momento, como a lo mejor el primer inicio o el comienzo de un fortalecimiento internacional? ¿Qué ventajas y Pues, qué desventajas? Sí. entendí lo del cuál fue el motivo, ¿no? Pues fue de Ujú, que no se volviera a repetir lo que había sucedido, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo de los campos de concentración y el genocidio, ujú, ok, sí, por que no supuesto. volviera a suceder algo ni igual ni similar. Claro, no, y fue una catástrofe en contra de la humanidad. Entonces, sí, por supuesto, el que no se vuelva a repetir y que tomemos en cuenta que debe de existir un derecho internacional humanitario que nos hable y que nos genere un contexto de respeto hacia todo tipo de seres humanos en el mundo. Un poco también como reflexión. ¿Saben ustedes o se pueden imaginar, y si no, bueno, pues se vale también decir algunas ideas, qué papel puede tener una comisión de derechos humanos en el ámbito internacional? Les voy a poner un poquito más fácil la pregunta. ¿Tendrá facultades jurisdiccionales? Pues ¿Tendría? únicamente, realmente no puede ejercer como, no jurisdiccional, porque aunque sea Ujú, una corte, bueno, es una comisión, entonces pues no tiene facultades de una corte, para ujú, empezar. ujú. Entonces, tal vez únicamente serían observaciones o rectificaciones que le hace a algunos estados, pero como tal, pues no tiene la facultad para ejercer una acción, no sé, penal contra una nación, por ser Ujú. una comisión, por la misma naturaleza del organismo. Exacto, muy bien. No es un organismo jurisdiccional, entonces no tiene funciones de ejercer alguna forma de ejercicio coactivo o que se pueda generar un acuerdo vinculante. No, no lo genera. Pero pudiera tener algún tipo de cumplimiento, pregunta, de cumplimiento moral. Sí, esa Sí. es la finalidad, ¿no? Ujú, Ser un organismo observador y pues hasta por quedar bien las naciones realicen las acciones que les indique la comisión, o sea, por ujú, seguir formando parte, porque de eso pues se puede derivar, no sé, bloqueos económicos o así entre las naciones que determinen, entre los miembros de la comisión que determinen de que un estado o una nación está violentando de manera deliberada los derechos humanos de los ciudadanos que lo habitan.
Ujú. O sea, tal vez es más como hasta diplomático en cierto punto que los estados cumplan las indicaciones de la comisión. Sí, sí, y sobre todo un aspecto que hay que considerar es que hasta después del nacimiento de la Corte Europea y la Corte Penal Internacional y para nosotros la Corte Interamericana, que ya son tribunales propiamente en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, todo esto es de carácter simplemente de cumplimiento moral, por eso se menciona en este párrafo que existen estos instrumentos que han sido instrumentos para consolidar esta tutela de los derechos humanos, que son instrumentos que tienen efectivamente un valor de carácter eh, obligatorio, entre comillas, bajo una perspectiva moral y que pues servirá como un primer acercamiento para los demás países, ¿no? ¿Recuerdan en la materia de argumentación jurídica que hablamos de interpretación y de argumentación jurídica? Aquí nos remite este propio documento que a partir de la declaración, que aunque no haya sido un tratado internacional, existe una costumbre jurídica y que esto ha dado referente a una interpretación de otros instrumentos para ser ya de carácter obligatorio, ¿no? Otro tipo de documentos en los cuales ya los países se obligan y se someten de manera coactiva. Entonces, vean el acercamiento de lo que está pasando en el contexto mundial, vean las fechas, insisto, es bien importante, cuando inicia esta tutela y protección, estamos hablando de 1946, 1945, estamos hablando también por aquí desde lo que veíamos de la declaración, digo, desde los primeros indicios, desde la Declaración de Estados Americanos, ¿no? Norteamérica, el 4 de julio de 1776, la Declaración del Estado de Virginia en 77, la Revolución Francesa. Estos son, digamos, movimientos armados que reflexionan, pero fíjense cuánto pasó de 1776, que es cuando tenemos estos indicios de necesidades legislativas en materia de derechos humanos, y vean de cuándo es esta declaración, ¿no? 1948. Vean ese vacío que hay de 1948 a 1776. Vean el vacío de años que los derechos humanos estuvieron en el limbo y que habría que tener una protección de manera mucho más sólida, mucho más efectiva de cumplimiento. ¿Han visto alguna vez la película de Los Miserables? ¿La vieron? ¿O la obra de teatro? Solo ¿Alguien? la película. Ok. Bueno, ¿Cuál? la película, aunque tiene sus cosas, obviamente, de Hollywood, pero eh, pues es básicamente la lucha del pueblo, ¿no? La lucha del pueblo por lograr su libertad. Entonces, ese es el sentimiento de la persona de no sentirse ultrajado por el coto de poder del Estado. Hablamos de monarquías, hablamos de poderes autoritarios, hablamos de circunstancias que han lacerado los derechos humanos. Hitler laceró los derechos humanos. Los grandes estadistas, Lenin, Stalin, por mencionar algunos, Francisco Franco en España, por ejemplo, todos ellos líderes que con una estructura de pensamiento muy radical, pues no les interesaba, no era el centro propiamente la persona humana, sino era lograr sus fines con el poder del Estado. De hecho, aquí les hago un comentario en esto que acabamos de leer ahorita. Eh, existen en la parte de ciencias políticas, existe el Estado gendarme, se le llama el Estado gendarme. El Estado gendarme cuando el Estado es impositivo, cuando el Estado ordena, cuando el Estado es el soberano, cuando tenemos que obedecer a lo que diga el Estado. Y así fue el Estado gendarme, pues el caso de Alemania con Hitler, ¿no? El Estado obedece si te callas porque el Estado tiene el factor coactivo de poderte controlar y de poderte sancionar. En ciencia política existe otro que es el Estado benefactor.
Y entonces es el lado contrapuesto, de decir, bueno, el Estado te debe de proveer todo. Entonces el Estado te debe dar la protección, te debe dar, por ejemplo, un tema muy recurrente es la generación de empleos. En el Estado benefactor, el Estado debe de emplearte, cuando no debe ser así. Y le echamos la culpa al Estado de todo lo que nos sucede. Entonces, el radicalismo, ¿no? Ni puede ser autoritario, ni tampoco el papá que esté consintiendo a sus hijos y dándoles todo lo que ellos quieran. Ese es el estado, los dos puntos a lo mejor radicales. Nosotros estamos en un estado de naturaleza humanitaria. Entonces, bajo esta perspectiva del estado humanitario, el centro, como su nombre lo indica, es la humanidad, es la persona humana. Jamás vamos a tolerar en un estado autoritario, perdón, en un estado humanitario, jamás vamos a estar de acuerdo en la pena de muerte, jamás vamos a estar de acuerdo en temas que atenten contra la vida, que atenten de manera directa contra la lesión que puede existir de manera muy tajante contra la persona humana. Entonces, por eso México no adopta el tema de la pena de muerte, porque considera que para este caso, independientemente de que han cometido algún delito, se cree en la regeneración, en la rehabilitación, en la reinserción. Ese es el estado que considera que una persona puede, a pesar de haber cometido un acto indebido, volverse a estar inmerso en la sociedad. Pero bueno, ya otra es la parte operativa, porque estamos viendo que desgraciadamente en nuestro país, al ser un estado humanitario, estamos cayendo también en cuestiones de falta de aplicabilidad, como por ejemplo los centros de reclusión, creo que no tienen un mecanismo de regeneración plena, sino son escuelas del crimen, ¿no? Al contrario, una persona que llega ahí pues se afecta de otros vicios y sale pues con mucho rencor a la sociedad. Entonces, son temas que hay que ir trabajando de manera específica en la parte de los derechos humanos. Muy bien. Bueno, Gaby, ¿podemos leer esta parte, por favor? Gaby, ¿ya andas por ahí? Licenciado Gaby ya tomó esta materia y ya terminó. Ah, ok, perdón, es que no lo estoy viendo por acá. Muy bien. Bueno, Ethel, ¿podemos leer, por favor, esta parte? Sí. Luego del genocidio, ¿no lo leyó eso, Luisa? Provocado, que parece... Sí, ok, a ver, entonces, uno de los motores fue el consejo. Esto no va, esto último, derechos... Eso lo leyó, creo que Sí, eso Alex. ya lo leí Ok, yo. Ah, ahí, creo que sí. Estado y derechos humanos, sí, por favor. Estado y derechos humanos. De alguna manera, en las sociedades nacionales se pueden encontrar ciertos paralelismos entre distintos tipos de Estado y el nivel de reconocimiento o amplitud de los y el nivel de reconocimiento o amplitud de reconocimiento del repertorio de derechos humanos en sus sistemas constitucionales. Estos tipos de Estado, desde la perspectiva de los derechos humanos, están actualmente determinados por 4 factores, a saber, primero, el grado de subordinación del poder político al derecho y al control de la legalidad sobre el poder político. Segundo, las relaciones del Estado y la actividad económica. Tercero, el grado de participación de los ciudadanos o la sociedad civil en la organización y funcionamiento político del sistema. Cuarto, D, el grado de integración del Estado en las relaciones de las organizaciones internacionales Ok, o gracias. supranacionales. Podemos entender estos 3 primeros puntos que nos hablan de perspectivas para entender los derechos humanos. La primera, el grado de subordinación del poder político al derecho y el control de legalidad sobre el poder político. Pregunta, Lourdes, ¿tenemos realmente cubierto este primer punto? ¿Realmente tenemos un grado de subordinación del poder político al derecho y al control de legalidad sobre el propio poder político? Yo creo que no. ¿Por qué? Pues es que, bueno, o sea,
la subordinación del poder político al derecho creo que es muy relativa porque es conforme les va conviniendo, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con AMLO, que él decía que él era honesto y que no robaba y que no sé qué, y salieron las fotos de su hermano, su cuñado recibiendo dinero y cosas así, que pues obviamente es porque están involucrados con él y con todas las cosas que hace. Y pues obviamente nadie los toca porque pues están en altos cargos políticos. Si fuera como debería de ser, pues creo que cualquier persona sería sujeta de pues la sanción que le corresponde. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna otra opinión en sentido diferente. Yo coincido con lo que dice Lourdes porque no alcanzamos todavía un grado de subordinación del poder político al derecho. En otras palabras, no gobierna el Estado de Derecho. Por encima del Estado de Derecho siempre ha estado el poder político en nuestro país. Y el poder político considerado como el poder de quienes ejercen las funciones de gobierno. Entonces estamos sujetos, es más, simplemente el presidente quiere desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con eso les digo todo, ¿no? Considera que no es un tema prioritario en la agenda nacional, generó la Guardia Nacional, que también viola derechos humanos. No pueden, y creo que ya lo habíamos comentado, no pueden por ninguna forma los militares estar defendiendo a la sociedad civil. ¿Saben por qué? ¿Porque no estamos en estado de emergencia? Claro, y no están preparados para ello. Vean la formación de un militar. Vean es más, si tienen oportunidad, simplemente como curiosidad, métanse a la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y vean cuántas recomendaciones existen de ciudadanos que piden la intervención de ese organismo nacional de derechos humanos por violaciones a derechos humanos cometidos por militares, y son muchos. Han matado personas de la sociedad civil, no están preparados para los retenes, siempre vienen armados, ellos están efectivamente acostumbrados, al menos así están educados para una cuestión de guerra, de narcotráfico, de conflictos de naturaleza bélica. No están ni jamás humanizados en temas de derechos humanos. Un militar jamás va a llegar y le va a decir, oiga señorita, ¿puede bajarse por favor? Si no te apuñala, o te saca la metralleta y te bajas, ¿no? O sea, es un esquema que esto es a nivel mundial, no es exclusivo de México. No podemos militarizar al Estado. Y eso es lo que le critican mucho al poder político de meter al ejército como si fuera policía de primer nivel o de primer acercamiento con la sociedad, y entonces por eso nos dicen que vamos igual que Venezuela, ¿no? Para militarizar el país. Entonces es un esquema que nos está reprobando en materia de derechos humanos. Tenemos que entender este problema, ¿no? Ya luego veremos soluciones, pero tenemos que entender este problema. Entonces, para ver la perspectiva que tenemos de derechos humanos, hay que considerar estos factores. Uno, no lo cumplimos. Sigue siendo el Estado político quien gobierna sobre el Estado de Derecho y, por supuesto, por encima de los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Ustedes creen, y esto es una pregunta crítica, ¿ustedes creen que todos los ciudadanos, todos, tengamos garantizados nuestros derechos humanos por parte del Estado? ¿O serán solamente algunos cuantos, algunos que tengan el poder económico o que tengan el poder político, ¿no? Creo que se acuerdan del caso de esta señora, la serie de Netflix, ¿no? Que les pedí que vieran. ¿Ustedes Sí. creen que debió de haberse dado ese caso de esta señora hasta donde llegó? ¿No? O sea, tenemos que dar nuestra vida para defender a nuestros familiares, para hacer notar de todo lo que está pasando en nuestro entorno político. No sé si esto no Pues les es un cause reflejo coraje. de México ese caso, o sea, como Marisela Escobedo, hay incontable número de mujeres. Ujú. Sí,
Y hay que entenderlo, hay que saber que existe, hay que analizar el problema y también hay que buscar soluciones. O sea, no nos vamos a quedar solamente con un análisis crítico, decir, híjole, pues que todo está bien mal, sino hay que buscar las formas de cómo participar de manera activa en la defensa de estos derechos que finalmente nadie nos los está regalando. No son dádivas del Estado, no es un favor que nos haga el Estado. Y más ustedes como defensores del derecho tienen que estar muy atentos de que no es ninguna pleitesía, ningún favor lo que nos están haciendo. Tenemos que defender lo que nos corresponde y hay que buscar los mecanismos adecuados para hacerlos valer. Uno de ellos es el litigio estratégico, por ejemplo, en derechos humanos. Uno de ellos es la parte jurisdiccional. Me queda claro que ahí siempre va a estar la figura emblemática en nuestro país del juicio de amparo, ¿no? Es un mecanismo de defensa constitucional que por supuesto tiene sus características y tiene su aplicación directa y en ejercicio de actos abusivos y arbitrarios de la autoridad, ¿no? Y por otro lado, el esquema de aquello que sabemos que necesitamos ejercer de la forma que sea necesaria para abatir este conflicto. Les platico un caso personal. Recientemente contendí para procurador de derechos humanos en el Estado. Lanzaron la convocatoria. Todos los requisitos pues, se cumplieron conforme estaba la convocatoria. De ahí quedamos solamente ocho candidatos al final de todos los que se inscribieron, de todas las postulaciones a nivel estatal. Y bueno, quedó en manos del Congreso la decisión primero de 3 y luego del procurador. Pues curiosamente en la terna pusieron a una persona, habían mujeres y hombres, yo creo que nada más les puedo decir con toda honestidad, habían a lo mejor, o habíamos, considero tener experiencia, tres con experiencia en derechos humanos, los demás nada, y de mujeres solamente había una que estaba muy bien preparada. Bueno, esta mujer ni siquiera la metieron a la terna, a mí tampoco, y metieron a una mujer que no tenía mucha experiencia, a un cuate que sí tenía experiencia, fue el único, y por otro lado, alguien que era amigo del PAN. Perdón por los panistas, pero bueno, estamos en una cátedra y creo que se vale hablar de todas las corrientes políticas, pero era gente del PAN con amistades en Palacio de Gobierno y sin ninguna experiencia, nada, absolutamente nada de experiencia en materia de derechos humanos, ninguna. Y eso realmente nos resultó a nosotros un esquema de repudio, de rechazo. ONGs, representantes de la sociedad civil se pronunciaron pues censuraron este tipo de abusos. La toma de protesta fue de manera clandestina, ya lo tenían designado, aparecieron de manera sorpresiva para tomarle la protesta a un señor que no tiene la más mínima experiencia en derechos humanos. Entonces, ahí teníamos, los que participamos, teníamos dos opciones, pues decir, bueno, pues es que así es el poder político y ni modo, pues la política, las relaciones, lo que diga el gobernador, lo que diga el partido político en negociación con otros miembros del legislativo, deciden a su conveniencia. Yo platiqué con muchos diputados y no, sí, la experiencia. Ninguno estuvo de acuerdo y fue línea directa de que votaran por alguien del PAN que no tiene la más mínima experiencia. ¿Qué estamos haciendo? Promoviendo amparos. Promovemos un amparo para pedir su destitución y yo espero que en este caso el Poder Judicial, ahorita pues está en época de suspensión por pandemia, no es un caso grave como lo llama el Poder Judicial de la Federación, pero estamos en espera de que den luz verde para el inicio de todos los amparos, que no van a ser menos de 200 amparos que se van a promover por organizaciones civiles
solicitando la destitución de este señor y que se reponga el procedimiento y que se haga, y esto es público, si ustedes se meten a la página del Congreso del Estado, vean los perfiles, ahí les invito a que sean bien objetivos, ¿no? Que vean qué experiencia tiene cada uno de ellos, cómo acredito experiencia, ¿no? Pero experiencia probada de tener constancias, capacitación, reconocimientos, cursos, experiencia profesional, académica, o sea, un montón de cosas que, por supuesto, quien quedó mínimamente, digamos que tenía del 1 al 10, tenía un 1. Creo que, y eso estoy hablando ya en demasía. Ese es el poder político. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos y esperamos a que algún día las cosas cambien o hacemos algo? Pero hay que hacerlo con conocimiento, hay que hacerlo con las instituciones que todavía de manera, digamos, bien utilizadas y razonadas, se puede hacer el ejercicio de cambiar esto y evitar que exista este poder político por encima de los derechos humanos y por encima de los ciudadanos y por encima de todos, como ha sido lo tradicional en nuestro país, ¿no? Entonces, en carne propia, les comento lo que está pasando en este estado y que no es exclusivo de este estado, sino hablamos de México como país. Entonces, pues hay que reflexionar, ¿no? Hay que avanzar. Las relaciones del Estado y la actividad económica, pues bueno, un factor que hay que considerar, la economía siempre ha sido un factor de control, sobre todo en el neoliberalismo que entró con Carlos Salinas. Ustedes saben que la función económica pues dirige a los países y esto también nos afecta en derechos humanos, curiosamente, porque hablamos que hay organismos autónomos defensores de los derechos humanos. La Procuraduría de Derechos Humanos en el Estado se dice que es un organismo autónomo. En las entidades federativas tienen organismos autónomos. La CNDH es un organismo autónomo. ¿Pero qué creen? No tienen autonomía financiera. ¿Ustedes creen que puede existir algún control indirecto ahí? ¿No? O sea, te voy a dar poco presupuesto o te voy a limitar o ya no te voy a dar porque si te doy dinero es para que me ataques, ¿no? Según la percepción política. ¿Cómo te voy a dar dinero si tú me estás atacando? Entonces, preferible mejor ser muy light y estar de acuerdo con el poder político, pues para que los tenga contentos, no señale sus deficiencias. A lo mejor ese fue también un punto que valdría la pena recalcar cuando tuvimos entrevistas, que lo primero que dije es que jamás el ombudsperson estatal podría estar subordinado al poder del Ejecutivo porque no es un servidor público del Ejecutivo. Deben de respetar su autonomía y si hay algo mal hay que decirlo. Entonces, pues creo que no es algo que les agrade a las autoridades decirles en qué están mal y dejar de ser una voz pública, una voz ciudadana, para convertirse en un siervo del poder político y sabemos que hay muchas cosas que están mal y no se están diciendo. Ese es el arte de pensar a lo mejor. Ese es el plus que ustedes deben de tener, de poder discernir, de poder pensar, que nadie los influencie en nada. Ustedes mismos saquen sus propios criterios, pero con conocimiento, con objetividad y vean todas las caras de la moneda y siempre en la idea de entender el contexto, de buscar algún tipo de solución, ¿no? Entonces, y algo que está totalmente fallido, lo que se leyó también, el grado de participación de los ciudadanos, de la sociedad civil en el funcionamiento político. ¿Realmente ustedes creen que los ciudadanos estemos en plena convicción de participar en nuestra función de ciudadanos, de acudir y votar? Por ejemplo, hoy en la cátedra prima, los esperamos por ahí, por favor, a las 5. Va a estar el presidente del tribunal, perdón, del Instituto Electoral del Estado. Y uno de los temas es egresado también de nosotros, de la Facultad de Derecho. Entonces, pues bueno, quiere mucho a la universidad. Y platicando de esto, que por cierto también va a haber firma para liberación de servicio social y otras prácticas y otras cosas por ahí
si a alguien le interesa la materia electoral. Y un poco el esquema que estábamos comentando es la falta de interés de los ciudadanos para ejercer el voto. ¿Ustedes creen, por ejemplo, Mónica, tú crees que el voto sirva de algo en el ejercicio de la democracia? ¿Crees que ayudaríamos un poco si realmente votáramos y haciendo valer este ejercicio democrático? Pues yo creo que sí, porque pues por algo está contemplado esa figura y en nuestra Constitución y pues por eso somos un país democrático con ese sistema político. Ujú. Y en teoría, todos deberíamos de votar. Yo lo dejo en una duda de cada uno de ustedes, si realmente han votado, si han ido a las urnas a ejercer su voto. Yo creo que muchos, yo me incluyo, muchos no lo hemos hecho. Y uno de los grandes factores es el desencanto con lo político. Pero lo que no saben, vuelvo al mismo tema del conocimiento, lo que no saben es que le estamos haciendo daño al país, porque quien está ganando son las minorías, los partidos políticos, la gente que vota por favores políticos. Y algo que es bien importante, la gente dice, voy a abstenerme de votar como una forma de inconformidad. ¿Ustedes creen que esto ayude y que sea realmente una forma de inconformidad del abstencionismo en el voto? No, al contrario, perjudica. Claro, por supuesto. No ayuda en nada, absolutamente en nada. Solo estadísticas, eso sí. Decir, y todo el mundo se bota de la risa, decir, miren, de tantos millones de mexicanos, solamente el 30% votó. El otro 70% está inconforme. Pues sí, pero es una estadística que no sirve absolutamente para nada. Y ese 30% que sí votó, fueron los obligados, fueron los partidos políticos, fueron los que le interesaban un hueso, es gente que está manipulada para que los que contienden en cargos públicos puedan obtener su registro y tener este factor pues sí, de alcanzar, según ellos, su legitimidad política al ser electos de manera popular. Pero pónganse a ver, el presidente que tenemos, pues sí hubo gente que votó por él, me queda claro, pero les aseguro que no fuimos todos los mexicanos quienes votamos por ese señor, pero la culpa también es de nosotros. Esas son las cosas que yo les pido que reflexionemos, que analicemos. Primero que entendamos, insisto, el contexto. Eso es fundamental, entender el contexto. Segundo, tener un factor crítico. Vamos a criticar de manera objetiva, sin tabús de que yo respeto, si alguno de ustedes tiene una corriente política, el respeto es uno de los principales derechos, ¿no? Humanos. Entonces, respetamos la corriente y la ideología política de cada uno de ustedes. Pero también hay que ser bien objetivos y cuando esté algo mal hay que decirlo, de cualquier color y de cualquier corriente política, hay que decirlo. Esa es parte de la objetividad que necesitamos nosotros revisar y visualizar en este contexto. Vamos a leer, si quieren, ya más este último párrafo. Carlos, bueno, ya te pedí por ahí, a ver, es que no lo estoy viendo por aquí. Perla, ¿andas por ahí? Perla, ¿si andas? Perla, ¿no? Bueno, entonces, si no, si ya se nos fue por ahí, Perla, ¿podemos, por favor, Valeria, si andas por ahí, para leer este último párrafo, por favor? Creo que Val no toma esta clase, pero si quiere yo lo leo. Por favor, sí, gracias. Una perspectiva teórica de los derechos humanos reconoce como derechos de primera generación a los derechos civiles y políticos, que se relacionan con las atribuciones del individuo para disfrutar de la vida, la propiedad, la libertad, la igualdad, la seguridad, la capacidad para expresar su opinión, organizarse políticamente, designar a sus gobernantes por medio del voto, etc. La lucha por las conquistas de estos derechos estuvo relacionada con el paso de la sociedad feudal a la capitalista.
con la construcción del Estado moderno. No obstante, aunque muchos países ya disponen en sus legislaciones de estas atribuciones para sus ciudadanos, habrá que señalar que actualmente siguen siendo propósitos por alcanzar en varios de ellos. Ok, sufragio, hasta ahí, El por favor. sufragio. Ujú. El Sí, sufragio. De ajá. los derechos de primera generación, el más trascendente y sin duda alguna, porque expresa la ruptura de un tipo de sociedad a otro. Es el del sufragio. Este derecho, según Pierre Rosanvallon, produce a la propia sociedad, es la equivalencia entre los individuos, lo que construye la relación social, es un derecho constructivo. El sufragio universal logra, en un sentido más profundo, la laicización del mundo occidental. A través de él fue posible materializar la voluntad de los hombres para definir camino político de sus sociedades y en gran medida asociado a la disputa libre entre partidos políticos, la expresión primera de la democracia moderna. Ok, muchas gracias. Entonces, para cerrar esta idea, nosotros tenemos que construir una perspectiva, ojo, ya no teórica, sino práctica del ejercicio de los derechos humanos. A esto nos invita esta reflexión. Ya tenemos la perspectiva teórica, ya tenemos pues cuáles son nuestros derechos civiles, políticos, vamos a ver cada uno de ellos, vamos a ver todo lo que el ser humano por el simple hecho de ser persona tiene derecho a. Y vamos a ver que estamos en la construcción, ojo, la construcción de un Estado moderno, ¿sí? Y esto no es de legislaciones, se trata de señalar los mecanismos para hacer valer y defender nuestros derechos humanos. Uno de ellos, que era el que estábamos platicando, es el del sufragio, de la democracia, que finalmente, digamos, es un primer paso para el ejercicio de las decisiones políticas, ¿no? Que lo comentábamos hace un rato. El primer paso, pero no ha sido efectivo. Lo primero que debemos de analizar, y creo que este es el primer ejemplo que se nos está poniendo, debemos de tener ya no una perspectiva esencialmente teórica, sino un ejercicio práctico de la defensa y de la protección de los derechos humanos. ¿Cuál creen que sea una forma actual, vigente, para poder hacer valer de manera práctica mis derechos? Ya tenemos la parte teórica, nos estamos informando de todo el contexto doctrinario, legislativo, de convencionalidad, pero ¿cuál será la forma práctica? Ya no de leer y saber cuáles son mis derechos. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser? Y que lo vamos a estar viendo de manera reiterada en todo lo que estamos comentando. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál creen? Pues, ¿no será algo similar a lo que usted hizo con lo del que quería ser procurador y que pues se le escogió a la persona que no era más indicada para el puesto, más idónea, que promovió un amparo? Ujú. Ok, sí, Puede claro. ser, ¿no? Un amparo siempre protege los derechos humanos, bueno, en teoría. Sí, digamos que es un mecanismo, ¿no? Es un mecanismo que podemos hacer valer para que se protejan mis derechos humanos, estoy de acuerdo. Sí, el ejercer las acciones, eso me queda claro y está muy bien. Ejercer las acciones, tanto jurisdiccional ante los tribunales competentes, como no jurisdiccional, que es ante las comisiones defensoras de los derechos humanos. Ok, muy bien. Quizá una palabra que nos ayudaría a ser mejores ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos y ponerlos en práctica. ¿Cuál creen que sea? Bueno, dos palabras a lo mejor, claves, para poder llevarlos a cabo y defenderlos. Sí están las funciones jurisdiccionales, ir a los tribunales, y también están las no jurisdiccionales. Voy a los organismos defensores de derechos humanos. Pero la pregunta es, ¿cómo los hago valer de manera práctica? Aparte de estos dos caminos, el jurisdiccional y no jurisdiccional. O sea, más allá de ejercerlos, promoverlos. Digamos que es parte de, ¿sí? De promoverlos, de ejercerlos. Garantizarlos. Ajá. Bueno, es ¿Cómo? por parte del Estado. ¿Cómo?
sí, es eso, pero ¿cómo? ¿Cómo los voy a hacer valer? ¿Cómo los protejo? ¿Cómo los tutelo? ¿Cómo hago que se garanticen? En una visión práctica, ¿cómo empezaríamos a entender los derechos humanos en una visión práctica? ¿Qué tendría que hacer? Pues mediante la impartición de justicia. Debería de haber justicia, claro, pero va mucho antes. ¿Podría ser mediante el respeto? El respeto es un ejemplo claro, sí. El ejemplo es un ejemplo claro de cómo puedo yo hacer valer mis derechos humanos, pero no se estén de acuerdo. Tengo que conocerlos. La educación es fundamental, ¿no? Educar en derechos humanos, entender los derechos humanos, eso queda clarísimo. Entenderlos no solamente en la visión teórica, doctrinaria, jurídica, entenderlos, conocerlos y hacerlos valer de manera práctica a través de la educación, a través de el ejercicio de los valores que tenemos que transmitirlos de todas las formas posibles, educando. Creo que ese es el factor fundamental de los derechos humanos. Pueden haber infinidad de leyes, infinidad de tratados, pero si no educa, primero, insisto, ¿cómo voy a enseñar algo que no entiendo, que no sé, que no conozco? Entiendan qué son los derechos humanos. Sepan ustedes qué son los derechos humanos en el contexto general que estamos viendo. Y una vez entendiéndolo, transmítanlos en aras de que se reconozcan. Pero si esperamos que una ley sea la que nos dé la pauta para el reconocimiento, nos vamos a quedar sentados esperando. Es educando. El respeto, la dignidad, la no discriminación, el respeto a la vida, en fin, todas estas cosas no se entienden si no tenemos esta reflexión previa y si no sabemos que, como se mencionaba, uno de los derechos más importantes y claves efectivamente es el respeto. En la medida que yo respete y me respeten, estamos haciendo valer nuestros derechos humanos. Pero entonces hay que entender qué es el respeto y cómo educamos en el respeto y cómo hacemos saber a los ciudadanos que debemos de respetarnos unos a otros, ¿no? Son uno de los grandes retos que tenemos por ahí y que vamos a ver en esta materia. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. No, hasta aquí que estuvimos comentando. Les pido, por favor, lean todo el documento. Vimos algunas cosas. Si no les llegó, avísenme, se los vuelvo a enviar. Está subrayado las ideas generales que comentamos ahorita. Sin embargo, sí les pido las 20 y tantas hojas, léanlas. Les voy a preguntar el jueves, por favor. Ya hay ideas específicas para ir avanzando. Primero tenemos que entender qué son los derechos humanos. Tenemos que avanzar qué son los derechos humanos, ¿no? En cuanto a la evaluación, no la comentamos, creo que ya tuvimos la experiencia del semestre pasado. Van a ser los 3 parciales, igual 30% cada uno de los parciales y 10% de participación al final, que será obviamente las lecturas, los trabajos y todo eso, ¿no? No trabajos, no, lecturas. Les voy a estar dejando lecturas para discutir directamente aquí en la sesión. Entonces, sí es bien importante que vengan con el documento leído, porque si no, pues obviamente no van a poder participar y por ahí se les va a bajar la ponderación de su evaluación. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿No? O ya tienen hambre, ya se quieren ir a comer, que ya es hora, por cierto. No, tenemos clase ahorita. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Entonces nos vemos a las 5, por favor, en la cátedra prima. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buen día. Gracias, nos vemos. Luego, buen día. Nos vemos, gracias.